nada más que se ve en Cuba, mira cómo se empujan. Mira cómo se empujan. Mira vaya cómo se empujan esa gente. Continúan saliendo videos de la batalla de Cuatro Caminos, ya le están llamando así, en La Habana, que se ha librado culpando al pueblo. La televisión oficial regaña a la población como si de niños indisciplinados se tratara. Ni una palabra de autocrítica. Este es el único caso del mundo donde el gobierno es inocente y la culpa de todos los males la tiene siempre o el pueblo o los malvados de afuera. Yo creo que tenemos un pedacito de lo que ha estado diciendo, no sé si es la señora Thalía en la televisión. Escuchemos a Thalía, que no es la cantante. Sabemos que quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo a comprar productos para el uso en sus hogares. Es parte de un fenómeno que no acaba de tener solución. Me refiero al acaparamiento y la reventa luego en la calle a precios exorbitantes. Algunos de ellos actúan con total impunidad. Más allá de la propia organización de entrada al mercado, que evidentemente se fue de las manos a los directivos y autoridades, llamamos la atención a la manera incivilizada con que muchas personas se comportaron. También la de otras a las que no les interesa enfrentar estos actos y se dedicaron a grabarlo todo con sus celulares para luego montar campañas de descrédito en las redes sociales. Por cierto, otro mal que vivimos por estos días. Qué civilizada, Thalía, ¿no? Qué interesante. El video de Cibercuba, ya vieron allí el logo. Bueno, ellos o culpan al pueblo o culpan a los de afuera. Tal vez por eso es que estén recibiendo a los médicos expulsados de Bolivia como a héroes regresados del campo de batalla. Y la verdad es que el recibimiento político que se les da demuestra que la misión que cumplían no era humanitaria, sino política. Lo cierto es que la expulsión de las misiones cubanas y de los agitadores, por ejemplo, en Chile y otros lugares, yo creo que es un paso importante porque se pasa de la denuncia a los hechos. Basta ya de repetir que Cuba tiene penetrado a nuestros países y no hacer nada para remediarlo. Hoy está con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, que en Bolivia ha sido ministro de la Presidencia, ministro de Estado, de Gobierno, también fue ministro de la Defensa, es un experto además en Derecho Constitucional. Así que ¿quién mejor que él para analizar lo que está pasando? Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, con nosotros Carlos Sánchez Berzaín. Tengo que felicitarlo porque profetizó la caída de Evo Morales aquí en este mismo programa y yo que soy tengo un escepticismo permanente, lo miré así por encima del hombro, así que reconozco que tuvo toda la razón. Pero ¿por qué? ¿Por qué en Bolivia sí y en otros lugares no? Primero, gracias Juan Manuel. Primero no es profetizar, es la observación de la realidad objetiva, el seguimiento del fenómeno político boliviano y lo que allí estaba sucediendo. En Bolivia fue posible retirar al dictador, que es el primer paso para retornar a la democracia, porque fue un movimiento enteramente cívico que se puso por encima de las dirigencias políticas, que subordinó a los opositores funcionales y que evitó toda mediación de organismos internacionales y terceros. Porque lo que ha perjudicado y perjudica en Nicaragua y en Venezuela es un grupo político funcional al régimen que está charlando con ellos, unos intermediarios nacionales o internacionales que siempre llevan a la oposición a la mesa de negociación para desinflar el movimiento y hacer que el dictador permanezca. Eso se evitó en Bolivia y la fuerza del pueblo boliviano, porque lo que ha pasado en Bolivia es el triunfo de la resistencia civil, la nación boliviana que se impone contra un dictador que hace fraude y comete crímenes en tiempo real y que además puede denunciar, y lo hicimos aquí, y gracias porque la prensa internacional ha jugado un papel extraordinario, pudimos denunciar aquí la presencia y la manipulación directa del castrochavismo con el embajador cubano, el Gallo Zamora, que sigue allá, pero ya reducido en sus fuerzas, y con la presencia venezolana. Y en esa dinámica se ha cumplido el primer paso de tres,
que hay que cumplir para regresar a la democracia. El primero es retirar al dictador, está hecho en Bolivia. El dictador sigue pataleando, está en México aupado por el sistema de narcoestados que quiere que retorne a recuperar Bolivia. Hablaremos de eso. El segundo paso es el gobierno de transición. Tenemos un gobierno de transición, pero es un gobierno frágil que tiene dificultades. También hablaremos de eso, que lo que tiene que hacer es convocar de inmediato a un proceso electoral, a unas elecciones libres y limpias, en el más corto plazo posible, que cuando se celebren, ese es el tercer paso, elecciones libres y limpias, tendremos un gobierno que puede hablar de democracia. ¿Y en esas elecciones podría participar Evo Morales? Definitivamente no. No por tres razones. ¿Y usted como experto constitucional, con qué fundamento legal se le puede impedir? No, eso está impedido desde hace rato. Primero, con su propia... Él es un gobernante que llega a la presidencia el año 2006, en enero, con un mandato en la República de Bolivia por un periodo, por 5 años, no reelegible, sino después de 8 periodos. Se ha quedado 13 años, 10 meses y unos días. Eso solo hecho demuestra que ha violado todas las normas. Pero además de eso, en la violación de las normas, él suplanta la República de Bolivia y la Constitución de la República por el Estado plurinacional con su Constitución. Y en su propia Constitución, que está hecha totalmente en base al fraude, lo que él hace, y a la falsificación, lo que él hace es darse un periodo de reelección, pero solo uno. Y eso ya viola el año 2014. Entonces, el 2016, el 21 de febrero, hace un referéndum pidiéndole a Bolivia la reelección indefinida y pierde el referéndum. O sea, lo prohíbe su Constitución, por malhadada que sea, lo prohíbe el referéndum del 21 de febrero y es por eso que además él comete el fraude del 20 de octubre, donde hay crímenes de los cuales ya está acusado, que además de estar impedido por esos dos hechos, lo pone subyúdice. En este momento Evo Morales está acusado de terrorismo, de falsificación, de fraude, de asesinatos, de todo lo que está cometiendo en Bolivia. Pero a ver, la violencia de todas maneras por parte de sus seguidores, que los tiene, hoy mismo hubo un hecho de violencia. No sé si está al tanto de estas imágenes que estamos viendo específicamente, ¿no? Sí. Bueno, la violencia que estamos viendo en Bolivia... Esos militares y estos manifestantes, ¿de qué bando son cada uno? Me confundo, no acabo de entender bien. A ver, en Bolivia se está confrontando el narcotráfico contra la democracia. El narcotráfico es el bando de Evo Morales. Él está manejando con dinero desde el exterior y con las proclamas que hace desde México, con el apoyo de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y de las FARC. Él está generando una situación de violencia para demostrar que Bolivia, si él no está, es ingobernable. Y del lado de la democracia está el gobierno de transición liderado por la presidenta Áñez y un gabinete cívico con alguna presencia política y con las Fuerzas Armadas y la policía que le dijeron en su momento al dictador que se vaya. O sea, lo que usted está viendo ahí es el ataque armado, violento, de gente que está financiada por el narcotráfico de Evo Morales y a las fuerzas de la democracia tratando de contener aquello. ¿Qué es lo que está buscando Evo Morales? Lo que hizo el año 2003 cuando derrocó al presidente Sánchez Lozada. Lo hizo para derrocar un presidente, ahora está haciendo para volver a la dictadura. Genera violencia, genera muerte, genera asesinatos y le echa la culpa al gobierno legalmente establecido. Ya van más de 20 muertos, con francotiradores, con dinamita, con palos, y son grupos de matones manejados por Evo Morales que ponen por delante a la gente boliviana de los cultivadores de coca, que son cultivadores ilegales. ¿Qué posibilidades tienen de triunfar, de hacer ingobernable el país? Yo creo que las posibilidades son cada vez menores, porque están identificados, la polarización es clara, esto no es un movimiento político, esto es narcotráfico, y hay que decirlo sin ningún temor. ¿Por qué es narcotráfico? Porque Evo Morales es el dirigente de las 6 federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína del Chapare. Y cuando esa gente se moviliza e induce a otros ciudadanos bolivianos a movilizarse contra el gobierno de transición, está poniendo dinero que es dinero del narco. Hay cantidad de imágenes probando que el dinero con el cual se inducen a las movilizaciones es pura plata, son recursos. Hay un miembro de las FARC, alias Camilo, que está convaleciendo en una clínica en Santa Cruz,
que ha sido capturado por las fuerzas del orden. Hay una cantidad de documentación que muestra la presencia cubano-venezolana. Este no es un tema entre bolivianos, este es un tema donde el conjunto de estados del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, está defendiendo el eslabón más sólido que tenían en su cadena del narcotráfico. Bolivia produce con Evo Morales 80.000 hectáreas de coca ilegal y la cocaína consiguiente, y era un territorio abierto con aeropuerto en Chimoré, aeropuerto internacional construido solo para eso, con fábrica de urea y con despacho de cocaína en aviones militares bolivianos, documentado en el libro Espectro del escritor brasilero Leonardo Coutinho y en otros documentos. Y eso es lo que han perdido. Cuando terminen de perder esa plaza del narcotráfico que se llama Bolivia, el PIB de Cuba va a bajar 20%. Y los recursos internacionales para la conspiración se van a terminar. En eso consiste el secreto de la pelea en Bolivia y el interés que pone Cuba, Venezuela, México, Nicaragua y los Kirchner, que están regresando al poder en la Argentina. Están defendiendo su fuente de ingresos ilegales porque con Evo Morales cae la plaza más importante de producción en la cadena de la coca y la cocaína y los narcoestados. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cuántos cubanos han expulsado de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Chile? ¿Y qué significa específicamente estas expulsiones? ¿Cómo los están recibiendo además en Cuba? Tenemos muchos videos. Bueno, muy bien, estas son las cifras que hemos logrado recabar. Han expulsado a 30 cubanos de Chile, también a bolivianos, a venezolanos, disculpa, de Bolivia, 725, de Ecuador, 400, de Brasil, donde le cerraron todos 8.000 cubanos. Yo decía que se pasa de la denuncia a los hechos, ¿no? 725 cubanos que todos no eran médicos. Sin embargo, vamos a ver cómo Cuba está enfocando esto en su televisión. Tenemos a un médico cubano que regresa de Bolivia y da su versión de los hechos. Llevaron montado en una camioneta a las 11 de la noche a un comando departamental en Oruro y hasta rastrillaron pistolas allí cuando lo que teníamos nosotros era solamente los maletines con nuestras pertenencias y era el asedio del Interpol, de la policía, de todos los órganos represivos contra la Brigada Médica Cubana, diciendo que éramos sediciosos, que lo que estábamos robando en Bolivia. Pobrecito este señor Segura que tiene que declarar eso, porque si no miente de esa manera no le van a dar sus vales para comer en Cuba. Y la gente los cubanos que están presentes en Bolivia, que han estado presentes, formaban parte de una fuerza de ocupación y todavía quedan, hay más de esos 725, porque hay gente manejando los correos, asesorando en agricultura, han quebrado Cuba y asesoran en agricultura en boliviana, metidos en un proyecto de alfabetización, cuando Bolivia para el año 2000 había liquidado la alfabetización y Evo Morales llega al gobierno el 2006, o sea, era un país completamente libre de analfabetismo el año 2000 Bolivia, pero para darle dinero a Cuba, Evo Morales inventa este tipo de contratos. Van a salir muchos más cubanos, porque ellos están cumpliendo tareas bajo la dirección del Gallo Zamora, que son tareas de penetración, de activismo, de desinformación, y los llamados médicos cubanos, que además no todos eran médicos, porque había una cantidad de gente que figuraba como médico y eran en verdad operadores políticos, y todos cumplen esa función, son personas que merecen compasión, porque esto es parte de la trata de personas que hace Cuba, vinculada y señalada por la Convención de Palermo en su capítulo 2, en su anexo 2, que prohíbe expresamente la trata de personas. ¿Cuándo hay trata de personas? Cuando un gobierno o una institución, por presiones o por amenazas o por coacciones irresistibles, que son las que ejerce el gobierno cubano porque las familias quedan de prenda en Cuba, no les entregan su pasaporte, no se pueden escapar, alquilan los servicios o explotan los servicios de unas personas, son estas, y perciben el dinero cuando el trabajador no recibe ese dinero. Y en Cuba hemos visto que con este cuento de los médicos internacionalistas, lo que en verdad pasaba era que por $3.000 o $4.000 al mes que el Estado brasilero o el Estado boliviano pagaban a Cuba, el médico recibía un 20 o 25% de eso, y el resto era para engordar la dictadura cubana. Por eso es que cuando el Brasil
acaba con el problema más médicos y ahora que Bolivia está expulsando a estos simuladores de ayuda internacional, ayuda ninguna, cobraba el Estado. El PIB de Cuba va bajando y la crisis económica aumenta. Y esta pobre gente que debería denunciar si tuviera libertad, como lo han hecho aquí en Estados Unidos, como lo han hecho en el Brasil, médicos que han podido conseguir su libertad, mostrando el verdadero mecanismo esclavista que se maneja en el siglo XXI, ellos tienen que decir otra cosa en Cuba porque siguen siendo esclavos. Entonces, pena por el doctor que ha dicho eso, pero acusación frontal a la dictadura criminal cubana de, además de hacer explotación y esclavismo con su gente, utilizar esa gente para ocupar países, para desestabilizarlos y para cometer crímenes contra la libertad y la democracia. Una de las 400 médicos, personal médico de Ecuador, también da su versión de los hechos, pero en tono melodramático. Sin la presencia de nosotros, las madres lloraban, porque ¿quién iba a valorar a su niño? ¿Quién le iba a indicar un tratamiento? ¿Quién las iba a orientar en las actividades que tenía que realizar en su hogar? Pacientes que dejé con lesiones óseas bien importantes, que estaban ya en una fase de rehabilitación, y al yo decirle que me marchaba, me decían, ¿y ahora quién me sigue? ¿Y ahora quién me ve? Eso es una farsa. En el Ecuador y en Bolivia y en los países donde llegaron los médicos cubanos, hubo un problema muy grave con los médicos locales, porque hay medicina local. Bolivia tiene 5 facultades de medicina. La facultad más prestigiosa es la Facultad Aurelio Meleán en Cochabamba, donde va gente desde el Brasil a formarse como médicos. Esa es una tradición de más de 100 años. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Que los médicos cubanos han ido a descubrir la medicina. No es cierto, han ido a crear problemas de desocupación en los médicos locales. Y para muestra un botón desde Bolivia. En la zona del trópico de Cochabamba, donde entraron los médicos cubanos, muy pronto se presentó un caso donde una persona fue atendida, fue operada por ellos y después estaba en estado de agonía. Cuando se fue a hacer un estudio de esta persona, se encontró que los médicos cubanos le habían extirpado un riñón por una afección que él tenía y que el enfermo estaba en estado de agonía porque él tenía un solo riñón y no habían hecho el estudio previo y lo estaban matando y en efecto terminó muriendo. Lo llevaron a La Habana, pero después regresó muerto. Y casos como esos, cantidad. O sea que yo no dudo que la medicina cubana es buena, pero no cuando se trata de esclavos. Yo sí lo dudo, ¿eh? Ah, bueno. Debe haber, pero en todo caso, Bolivia tiene sus médicos, el Ecuador tiene sus médicos, y la prueba es que después de que han sacado a estos pobres esclavos que hacen la función de agentes de penetración antidemocrática... Es que el recibimiento que le hacen es totalmente político. O sea, vienen de una misión política. Y a mí, cuando te dicen, pobrecitos los médicos se están ganando la vida, sí, pero a mí me parece muy difícil de creer que ellos no estén conscientes de que forman parte de una misión política. Saben, pero pobrecitos ahora que regresan allá. Han regresado a la miseria. No hay a dónde vayan. Han regresado a la miseria, han regresado a hacer la cola por el pan, donde en Cuba no hay un retazo de pollo. En Bolivia, en el Ecuador, en el Brasil, por lo menos comían a sus anchas y tenían la posibilidad de estar en un estado de semilibertad. Han vuelto a la esclavitud completa y lo estarán lamentando, ¿no? Aquí hay otro médico que habla dice que se encontraba en las manifestaciones, pero vamos a pasarlo. Y habla, por ejemplo, Granma dice que más de 68.000 cuentas falsas fueron creadas en Twitter para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Pero yo lo que le quería preguntar específicamente es, usted dice que fue la lucha cívica, no hay dudas, ¿no?, que presionó, pero si el ejército no toma partido, que es lo que no ha pasado en Venezuela, por ejemplo, esa lucha cívica no hubiese llegado. Es que la lucha cívica ha presionado sobre la policía y las Fuerzas Armadas, y la policía y las Fuerzas Armadas se han incorporado a la lucha cívica como ciudadanos. Explico. Cuando los dirigentes cívicos, los cabildos abiertos, la movilización de la nación boliviana llega a un punto importante, Evo Morales ordena la represión con sus grupos de choque, que se llaman, estos que están causando ahora problemas, que son los colectivos de Venezuela, pero que en Bolivia los llaman movimientos sociales. Entonces la gente se empieza a defender. Y lo que pasa es que el gobierno ordena a la policía que le dé cobertura a los grupos de choque en contra de los ciudadanos. Y ahí empieza
la rebeldía policial. Dice, ¿cómo yo voy a cubrir a los agresores y no a los ciudadanos? Y eso termina en lo que llaman un motín policial completo. Cuando el motín se ha instalado, Evo Morales ordena al ejército controlar el motín. Y las Fuerzas Armadas, después de unas horas, los militares tienen, esto como un paréntesis, dos obligaciones: obedecer o representar. Y hacen ejercicio del derecho de representación. ¿Por qué en Venezuela obedecen? Tendríamos que dedicar un programa entero al rol de nuestro ejército. Vamos a una pausa. Ya volvemos con Carlos Sánchez Berzaín en solo segundos. A ver, nos va a quedar otro programa pendiente sobre el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la politización del ejército funciona en Cuba, funcionó en Venezuela y no le funcionó en Bolivia o en Ecuador? Ese es un tema a analizar, porque evidentemente el rumbo de nuestros países lamentablemente pasa por los cuarteles. Las Fuerzas Armadas de Bolivia son Fuerzas Armadas de la nación. Evo Morales no logró tener el tiempo suficiente para cambiar la doctrina. Instaló una escuela militar antiimperialista, metió al Che Guevara, cambió el grito de guerra por patria o muerte, venceremos, pero no logró tocar en el escalafón. Y los militares le dijeron, patria o muerte, venceremos, y en Miami nos veremos. Sí, se acabó. Muchísimas gracias.